Muy buenas tardes, queridos hermanos. Tengo en este momento las 6 en punto de la tarde. Estamos aquí en la parte alta de nuestra iglesia del Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en Santa Cruz de Tenerife, emitiendo en directo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta hora. Les mando un saludo a todos los que fielmente cada tarde a esta hora se conectan para estar un rato juntos y estar meditando, estar reflexionando sobre cosas interesantes que nos dice la Biblia, sobre todo en estos tiempos tan complicados en los que estamos viviendo y en los que sobre todo por lo menos en España, no sé cómo se está gestionando esta cuestión, este asunto en otros países, pero por lo menos en España les puedo asegurar de que nuestros políticos están quedando prácticamente todos en evidencia, sobre todo el gobierno que tenemos en este momento, este gobierno de coalición, este gobierno, como yo lo llamo, de demonios, personas que se han unido, que entre ellos tienen muchas cosas totalmente opuestas el uno del otro, pero que a la hora de ocupar cargos y poder y sentarse en la poltrona y pegarse la gran vida y vivir a costa de los impuestos de los españoles son capaces de pactar hasta con el mismísimo diablo. Bueno, hermanos, para nosotros los creyentes todo esto no nos tiene que sorprender, porque no es la primera vez en la historia que vemos a personas con diferentes programas políticos que se unen, aunque son enemigos entre ellos, pero se unen cuando tienen, digamos, un enemigo en común. En la historia del pueblo de Israel encontramos muchas veces esto que les estoy mencionando. Israel era un enemigo para todos, para los filisteos, para los amorreos, para los jebuseos, pero muchas veces los enemigos se unían porque sabían que solos no podían pelear y vencer al pueblo de Israel. Y se unían solamente por ese motivo. Luego después se mataban entre ellos y se hacían daño, como estamos viendo últimamente y como hemos visto en los últimos meses, semanas y años, cómo se pelean y se matan entre ellos, cómo son capaces de pasar por encima de los derechos del otro, pero cuando se trata de un enemigo en común, son amigos, se sientan a la mesa, negocian, hablan, toman acuerdo, etcétera, etcétera. Hay un libro en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, como ya les expliqué que se llama, muy interesante. Es el libro del profeta Isaías. Es el libro más extenso de todos los profetas del Antiguo Testamento y habla mucho acerca de la situación del liderazgo tanto político como religioso. Porque si piensan ustedes que los políticos están exentos del trato de Dios, se equivocan rotundamente. Los políticos que tienen tanto poder y tanta autoridad, algunos de ellos porque se han apropiado del poder sin los votos y sin el respaldo de nadie, pero muchos de los políticos que nos gobiernan, y estoy hablando concretamente de los políticos en España, pues gobiernan gracias a los votos que le han dado los ciudadanos en las últimas elecciones. Pues dice la Biblia, hay de aquellos que teniendo poder le dan vueltas y vueltas a la cabeza, parafraseo los textos bíblicos, y a la mañana siguiente o cuando tienen la ocasión y la oportunidad de ejecutar, de dictar leyes opuestas a la palabra de Dios, lo hacen porque tienen poder para hacerlo. Isaías es un profeta que habla mucho en contra del liderazgo corrupto, del liderazgo malvado, que utiliza el poder para dañar y habla en contra de los líderes religiosos, habla en contra de la hipocresía religiosa, que después eran capaces de ir al templo y presentar sus correspondientes sacrificios. Pero el Señor dice que estaba harto, estaba cansado de esa vida religiosa, de esos sacrificios que él abominaba, y lo que quería era que la gente le obedeciera, que la gente cumpliera con sus mandamientos, pero sin embargo ellos pensaban que por cumplir con todo el ritual de la ley, con todas las ceremonias de la Torá de Moisés, ya con eso cumplían. Él habla acerca de la circuncisión del corazón, él apela a la santidad, él apela a la vida de orden, a la vida de sometimiento a la palabra del Señor. Y de los líderes políticos ni les cuento lo que habla la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, que al final terminó de rodillas pidiéndole a Daniel que le revelara aquellos sueños que tenía, que ninguno de los inútiles que le rodeaban era capaz de interpretarle.
La Biblia habla muchísimo acerca de la soberbia y de la arrogancia de Faraón. Yo veo hoy en día que el espíritu del Faraón campa a sus anchas por todas partes. Aquí en este país ni les cuento. ¿No han oído ustedes aquel refrán español que dice: eres más orgulloso que un mendigo español? Pues imagínense si eso lo tuviéramos que aplicar a los políticos. La arrogancia, la soberbia está elevada a la máxima potencia. ¿Han oído ustedes en estos últimos días, en estas últimas semanas, al presidente del gobierno o al vicepresidente o a toda esa gente que le rodea pedir perdón por los pecados de la nación a Dios? Ni lo han oído ni lo oirán. ¿Han ustedes visto alguna convocatoria nacional para que el pueblo español se humille y busque a Dios y pida perdón? Ni lo han visto ni lo verán. Y esta es la cruda realidad. Y la Biblia dice, por ejemplo, en uno de los versículos del capítulo 1 del profeta Isaías: gente pecadora, cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mira, si algo tenían los profetas de la Biblia, no estos que se llaman hoy en día profetas, que lo único que vienen es a endulzar los oídos de la gente y de aquellos que los invitan. Claro, faltaría más que te invitara una persona a su congregación y luego encima le profetizas en contra de él o de su congregación. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los que se autoproclaman profetas o profetizas, lo único que dicen pues son cositas que caen bien. Vas a ser bendecido, el Señor va a estar contigo, te va a honrar, te va a bendecir, tú eres el gran siervo de Dios, etcétera, etcétera. Pero miren en los términos, miren cómo hablaban los profetas verdaderos, los profetas de antaño, los hombres de Dios de la Biblia. Llamaban a la gente pecadora, generación de malignos, hijos depravados, que habéis dejado a Dios y habéis provocado la ira del Santo de Israel. Imagínense que hoy en día fueran estos profetas, estas personas que van por la vida pegándose la gran vida, subvencionándose con el supuesto don que tienen, diciéndole a las congregaciones, diciéndole al liderazgo: arrepentíos, convertíos, volved a Dios, haced frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense. ¿Por qué querréis ser castigados? ¿Por qué os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada por el asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Y dice el versículo 9 una grandísima verdad: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué valientes eran aquellos hombres que predicaban la verdad sin casarse con nadie, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Fíjense, por ejemplo, uno de los motivos que esgrime Juan el Bautista en contra de Herodes. Podía haberse callado la boca, podía haber sido más diplomático, como dirían algunos. Sin embargo, Juan el Bautista, estando en la cárcel, le echa más leña al fuego y sigue diciéndole a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tienes. Has cometido un adulterio, aunque seas el rey títere de Israel puesto por los romanos. Le has robado a tu hermano Felipe la esposa. Y sabemos que no caían nada bien las palabras de Juan el Bautista en su época. Realmente todos los profetas de la Biblia terminaron muertos, terminaron apedreados. Lean, por ejemplo, el libro de Isaías, al cual les remito. Lean, por ejemplo, al profeta Jeremías. Le decían que se callara, lo lanzaban, lo tuvieron como si fuera un perro, ¿verdad?, inmundo, en una cisterna para taparle la boca. Es decir, no se callaban, eran capaces de hablar en contra de los reyes, en contra del liderazgo. ¿Y qué me dicen ustedes del mismísimo Señor Jesucristo? Cuando entró al templo de Jerusalén en su época, dice la Biblia que llamó a aquel templo
que tenía que haber sido siempre una casa de oración, un lugar para que todas las personas vinieran y tuvieran un encuentro, una experiencia personal con Dios, comunión con Él, etcétera, etcétera. Dice, me habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Es que se ha metido tanto veneno en la política, en el deporte, en el teatro, en el cine, en las iglesias, en todas partes se ha metido el veneno satánico. Es mentiras, calumnias, quítate tú para ponerme yo soy más que tú, yo tengo más dones que tú, yo soy más ungido que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente que Dios está sanando, Dios está tratando con la iglesia. Espero que tengamos la humildad para reconocer que todos nos hemos equivocado. Aquí no hay nadie que pueda presumir de nada. Nosotros no estamos presumiendo de nada, en absoluto. Lo que estoy es claramente denunciando la apostasía que ha entrado en la iglesia en los últimos tiempos. Y también estoy diciendo que esta situación de alerta está dejando en evidencia a muchos líderes políticos de este país que son incapaces ni siquiera de proveerles a los médicos y al personal sanitario todo el material indispensable, imprescindible que necesitan para llevar a cabo su labor. Hace algún tiempo vi unas imágenes y escuché a una persona en ese documental que decía, nunca los cubanos pensaron que Cuba terminaría como terminó, con ese régimen comunista que al final trajo más daño que beneficio. Nunca pensaron los cubanos que iban a llegar a ese extremo de no tener ni para comer. Los venezolanos ni les cuento. Venezuela llegó a ser una de las potencias más ricas del mundo. Un país hermoso, un país que prácticamente lo tiene todo. Y a través de sus líderes, la mayoría populistas, demagogos, han llevado a un hermoso país como Venezuela. Y conozco bien ese país porque viví los 10 primeros años de mi vida en él. Yo nací en Caracas, Venezuela, cuando era un país maravilloso. Y es un país que da pena. Es un país donde se pasa hambre, donde hay miseria, donde hay injusticia, donde hay muerte, donde hay abuso de poder. ¿Quién le iba a decir a los venezolanos que terminarían así? Así que, amados hermanos, aquí el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque estamos rodeados no solamente de inútiles, sino de personas que descaradamente le han dado las espaldas a Dios. Y no solamente le han dado las espaldas a Dios, porque esto ha sido la tónica durante muchos siglos, sino que además se han dedicado a provocar a Dios. Y ojo con aquellos líderes que se crean intocables. Ojo con aquellos líderes políticos que crean que pueden hacer lo que les da la gana, como si sus países fueran su coto particular. Ojo con aquellas personas que, utilizando o mal utilizando en este caso el poder, son capaces de dictar leyes terribles. Y España se parece mucho más a Sodoma y a Gomorra que a una nación donde verdaderamente impera el temor de Dios. Yo sé que para muchos libertinos y para muchos corruptos y para muchos inmorales, estas palabras les resultan como palabras fuertes, apocalípticas y palabras duras. A mí les digo sinceramente, me da exactamente igual lo que la gente opine de mí. Si son cristianos, si son pastores, si son políticos, me da exactamente igual. Yo no estoy aquí para endulzarle los oídos a nadie. Estoy aquí para denunciar el pecado, porque es mi obligación hacerlo. Estoy aquí para predicar la sana doctrina que dice la palabra de Dios, de la cual muchos ministerios hermosos, utilizados por el Señor en su día, se han torcido, a veces por amor al dinero, a veces por afán de protagonismo, a veces porque no estaban contentos con lo que tenían y querían más y más y más, porque parece que ese refrán de tanto tienes, tanto vale, se ha convertido digamos, en la bandera, en el estandarte de muchas personas, ¿no? Pero la verdad es que no dejo de asombrarme, porque cuando el otro día vi al personal sanitario y a médicos en este país, y gloria a Dios por la seguridad social que tenemos, gloria a Dios, algunos incluso hasta se quejan, algunos hasta se quejan, cuando en sus países no existe el sistema sanitario que, gracias a Dios, de una forma gratuita, existe en España. Pero cuando vi esas imágenes de médicos con bolsas de basura, haciéndose ropas para protegerse, cuando veo prácticamente todos los días en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en otras personas tratando de inventar cómo protegerse la cara con carpetas, con bolsas, con esto, con aquello,
Es increíble. Tenemos una hermana de nuestra iglesia, nuestra hermana Marlene, no sé si en este momento me estará escuchando, una hermana que está haciendo en su casa con su máquina de coser, está haciendo mascarillas. Y vemos a este gobierno con la cantidad de asesores que tiene, con la cantidad de personas que pueden perfectamente, no como tú y como yo, que si vamos por ejemplo a China nos pueden engañar perfectamente, porque ni hablamos el idioma, ni conocemos cómo se mueven ni cómo tratan allí. Pero este gobierno europeo, un gobierno que presume siempre de todo lo que hacemos aquí en España siempre está bien hecho. Nunca hay un error, nunca cometemos ningún fallo. Sin embargo, las chapuzas que se han hecho en el pasado y se siguen haciendo en la actualidad, en algún momento habrá que denunciarlas. Como aquellos que fueron los responsables de alquilar aquel avión destartalado que entraba aire y agua por todas partes porque era económico y al final se mataron un montón de militares españoles. Como todo este material que ha comprado el gobierno, que le ha tenido que costar un montón de millones y al final no ha servido absolutamente para nada. Es que no hay un poco de sentido común, es que con todos los asesores, con esos sueldazos, con esa vida que se pegan, no son capaces de asesorarse previamente acerca del material que van a traer a los españoles para tratar de solucionar este problema, esta pandemia, lo antes posible. Esto está dejando en evidencia a más de uno. Y los pobres médicos, los pobres sanitarios, y hablamos con conocimiento de causa, porque concretamente en nuestra congregación, en nuestro ministerio, tenemos a dos hermanas, nuestra querida hermana Loli, la esposa de nuestro queridísimo pastor Marcos de la iglesia del Puerto de la Cruz, la tenemos trabajando en primera línea, jugándose la vida, pidiendo oración constantemente a las hermanas, a la iglesia, para no contagiarse porque está trabajando en un hospital donde apenas tienen medios, donde está todo saturado. Ya sé que esto ha desbordado, ya somos conscientes de que esto ha sido algo que ha venido así, digamos, de sopetón, pero por lo menos que tengan el material indispensable, que no se mueran nuestros viejitos, que no se muera nuestra población por falta de respiradores, pero luego llega el carnaval y los ayuntamientos dan subvenciones multimillonarias a las comparsas, al libertinaje, para eso sí hay dinero. El otro día se permitió en Madrid una manifestación para reivindicar no sé qué, donde participaron miles y miles de mujeres, y conste que no estoy en contra de los derechos de la mujer, ni estoy totalmente en contra de que cobren menos que los hombres, eso por descontado, pero fue un disparate, fue una auténtica temeridad que se permitiera en este país una manifestación cuando sabíamos perfectamente que había miles de personas que estaban muriendo por contagio por el dichoso coronavirus. Pero se permitió porque no hubo valor, no hubo autoridad para suspender dicho evento cuando ya se habían suspendido otros eventos de otra índole. Pues esta es la realidad. Aquí somos los más listos del mundo, aquí lo sabemos todo, aquí no pasa nada, aquí todo funciona. Esto es España, este es el paraíso terrenal. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Que el Señor nos ayude a los pastores a usar la voz profética de la iglesia, no solamente dentro de las congregaciones, sino que ahora más que nunca tenemos que declarar y tenemos que decir que muchas de las cosas que ocurren por hombres corruptos de entendimiento, por gente que tiene cauterizada la conciencia, por personas que están en el pináculo de la soberbia y de la arrogancia, que todo lo saben, todo lo pueden, todo lo controlan, y son personas que están quedando en evidencia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo hace 2000 años una frase tremenda, demoledora, y dice así: separados de mí, nada podéis hacer. Son ciegos tratando de solucionar los problemas de otros ciegos. ¿No sería más fácil pedir perdón a Dios? Independientemente de lo que hay que hacer, por supuesto, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿No sería un acto maravilloso en un país que presume de católico, de pedir perdón? Tiene todo el poder para salir en televisión cuando quiera, él y todos los suyos, de pedir perdón, de hacer: señores, vosotros que sois cristianos, tal vez puede decir: yo no lo soy, yo no soy creyente, soy ateo, ¿de acuerdo?
Pero vosotros que sois cristianos, por favor, poneros a orar por los médicos, por el personal sanitario, para que lleguen pronto las mascarillas, los respiradores, todo el material imprescindible y fundamental para salvar vidas. ¿No sería bonito que este presidente tuviera este gesto? Pues ni lo hemos visto y me temo que no lo vamos a ver. Porque la arrogancia y la soberbia, cuando domina, ciega al hombre. Porque la arrogancia y la soberbia es un velo que impide ver la realidad espiritual que hay muchas veces detrás de eventos, detrás de sucesos de una índole, digamos, natural, pero que nosotros sabemos perfectamente a la luz de las Sagradas Escrituras, que detrás de todo acto natural siempre hay un factor predominante de tipo espiritual. Permítame que le siga leyendo algunos versículos del capítulo 1 del profeta Isaías. Príncipes de Sodoma, autoridades políticas del país, oíd la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de vuestros holocaustos, de carneros y de cebo de animales engordados. No quiero la sangre de los bueyes, ni de las ovejas, ni de los machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y ahí menciona una serie de fiestas que celebraban a rajatabla, porque hay que cumplir con la religión. ¿De dónde viene el término religión, dicho sea de paso? ¿No significa religión atarse o volverse a atar? ¿No viene del latín reluga, relegare, volverse a atar? Que la religión nunca ha sido la respuesta de Dios para la humanidad. Todas, absolutamente todas las religiones han sido inventadas por el hombre. Todas. Jesucristo no vino hace 2000 años a este mundo a traer otra religión más. Ya había bastantes en su época. Allí se adoraba a todos. Miren los romanos, miren los griegos. Cuando uno estudia y lee la mitología de esos pueblos, uno se queda realmente sorprendido. ¿Cómo es posible que pueblos tan cultos, como por ejemplo los griegos, fueran tan torpes a la hora de celebrar su espiritualidad, de representar su creencia a través de aquella mitología donde estaban todo el santo día matándose y peleándose los dioses entre ellos? Gente culta, gente hedonista, gente que le daban una importancia tremenda al culto al cuerpo, los padres de la democracia, de las olimpiadas, pero sin embargo torpes espiritualmente hablando. Dice la Biblia, si quisierais oír, pues seríais sanados, seríais restaurados, pero no quisisteis oír. Dios quiere traer restauración a la vida política, no les quepa la menor duda. Hace falta una limpieza en la vida política de este país y de otros. Hace falta una limpieza en la vida pública. ¿Saben la cantidad de personas que tienen cargos? Cantidad de asesores, cantidad de personas que tienen cargos, que tienen choferes, que tienen autoridad y realmente no hacen prácticamente nada. ¿Hace falta una limpieza dentro de la casa de Dios? Por supuesto que sí, faltaría más. Hace falta una limpieza dentro de la casa de Dios. Para ponerles un ejemplo, hace unos años vi un vídeo de un famoso predicador de Latinoamérica, una auténtica vergüenza pública, un personaje siniestro que se acercaba a uno de sus miembros y le decía, ¿cómo se llama tu Dios? Jehová, ¿no? Le decía, Jehová. Luego tú eres un Jehová Junior. Qué falta de respeto al nombre de Dios. Qué falta de respeto expresaba, no solamente en esa ocasión, sino en muchas ocasiones, este personaje siniestro, este pastor, este hombre con autoridad, con poder, con prestigio, reconocido a nivel mundial como un gran predicador, pero que se ha mofado de la palabra, de personajes bíblicos, ha hecho chistes y bromas y una tira de sarcasmo en contra de personajes bíblicos tremenda. ¿Cómo no va a tener que decir Dios a la iglesia basta? ¿Cómo no va a tener que decir Dios basta cuando su iglesia
ha sido mancillada, cuando su iglesia ha sido pisoteada, cuando el evangelio santo, puro de la palabra de Dios ha sido totalmente tergiversado y manipulado, sacando las escrituras del contexto para formar enormes y extraordinarios pretextos. Cuando se le ha dado más importancia a las ofrendas, a los diezmos, a lo que la gente podía dar, materialmente hablando, que realmente al fruto de labios que confiesan su nombre. Tiene que volver la iglesia a la senda antigua. Tiene que volver la iglesia nuevamente a los tiempos de santidad, de orden, de obediencia, de humildad. Aquello que se decía en las cartas de Pablo, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Ahora ha llegado el momento de demostrar si creemos en ese texto bíblico. Estos de la superfe, estos de la superprosperidad, estos que vivían a costa del pueblo y de las pobres ovejas. Ahora vais a tener que demostrar si verdaderamente vuestra superfe era real o era simplemente demagogia pura. La verdad es que a veces uno como pastor ha sentido vergüenza ajena al ver a tantas y a tantas personas que han estado tergiversando las Sagradas Escrituras, pero yo les animo a que en estos días lean la Biblia más que nunca. Les pido por favor que estén pendientes de lo que el Señor nos va a ir mostrando día a día. Y sobre todo, oremos mucho para que todo el material que se necesita en este momento en los hospitales, por supuesto también aquí en nuestro país, en España, llegue lo antes posible. Nos consta, porque nos llaman, porque nos escriben, que están trabajando bajo mínimos. Es una lástima ver a profesionales, personas que han estudiado, que han hecho un esfuerzo tremendo por sacarse una carrera de medicina, que estén en este momento trabajando con bolsas de plástico, con temor a ser contagiados. Y ya hay muchos médicos contagiados, ya hay muchos personal sanitario que ha sido infectado, que nunca tenían que haber caído enfermos si hubieran tenido el material que los políticos le dijeron hace mucho tiempo que les iban a proporcionar y que todavía en muchos lugares no ha llegado. Y mienten cuando dicen que sí ha llegado. Y mienten cuando dicen que todo está bajo control. Rotundamente falso. Se ha ido de las manos en muchas comunidades autónomas en este país esta situación. Y tenemos que orar. Yo les pido por favor a los hermanos y hermanas que me escuchan en este momento, aunque sean ustedes de otros países, que por favor oren muchísimo al Señor para que permita al Señor que lo antes posible llegue el material. Ahora, antes de hacer una pequeña pausa, me resulta tremendamente paradójico que el país del cual salió el coronavirus, el país que ha envenenado a medio planeta, ahora sea el país que va de hermanita de la caridad, tratando de ayudar y dándole material sanitario a los países que consciente o inconscientemente, queriendo o sin querer, lo dejamos ahí, han infectado y han envenenado. Qué curioso, ¿eh? Piensen en esto que les voy a decir antes de hacer una pequeña pausa. Estados Unidos, esa potencia militar tremenda, el imperio, como lo llaman algunos, no aparece en la profecía bíblica. Rusia sí, China también, Turquía también, toda Europa también. Pero no hay textos que hablen directamente acerca de esta gran potencia como Estados Unidos. Yo he predicado durante años que Estados Unidos no aparece en las páginas de la Biblia. Y que no sabíamos cómo iba a terminar, por así decirlo, decayendo o desapareciendo Estados Unidos, hasta el punto de que otras potencias, como Rusia, como China, fueran cada vez apareciendo más en la escena mundial y fueran ocupando el lugar en el cronómetro, en el programa profético de Dios. Pues miren ustedes por dónde, tal vez, no soy profeta ni mucho menos, pero tal vez este virus ponga de rodillas a Estados Unidos y al final tenga que dedicar más tiempo a atender sus problemas de puertas hacia adentro que de puertas hacia afuera. ¿Cómo hace Dios las cosas, verdad? A veces uno dice, Señor, ¿cómo? También le preguntó una mujer al Señor a través del ángel Gabriel, ¿cómo? Lo que me estás profetizando, lo que me estás diciendo es tremendo, pero dime cómo.
Y el ángel Gabriel le dijo a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es decir, Dios tiene todo bajo su control absoluto. ¿No les parece? Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, vuelvo enseguida con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y vayan abriendo la palabra de Dios, por favor, por Mateo capítulo 24. Vuelvo enseguida con todos ustedes.